Ahora vamos a estudiar el tercer mueble en el templo. Y si recordamos, ya que está esto arriba, este es el primer mueble, el altar de los sacrificios. El segundo es el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes. Y luego entrando aquí en la sección de la congregación había 3 muebles. Y luego en la última parte hay un mueble. Son 6 muebles. Muy bien. Entonces, cuando entramos al lugar santo, que es la parte de la congregación, dice, a la mano derecha estaba la mesa de los 12 panes. Y estos 12 panes representan las 12 tribus de Israel. Recuerden que eran 12 tribus de Israel. Y recordemos que después de que rey Salomón murió, ¿qué le sucedió al reino? ¿Se acuerdan? Hubo 3 reyes, primero Saúl, David, Samuel, y luego algo sucedió al reino. ¿Se acuerdan que el reino se dividió? Okay. En vez de 12 tribus, se dividieron 10 al norte y 2 al sur. El norte, si recordamos, ellos se alejaron de Dios y vemos que cuando vinieron los babilonios a conquistar a Israel, a ese lado el norte se llamaba Israel, siguió con el nombre. Muchos de ellos fueron muertos, otros esparcidos y los demás llevados cautivos. Vemos que quedaron muy pocos de ellos. El sur, que se llamaba Judá, Dios guardó ese grupo más intacto, fueron llevados a Babilonia como presos, porque de ahí de ese grupo de los 2 estaba Judá, y pues de ahí venía la línea del Señor Jesucristo. Por eso Dios siempre estuvo al tanto de ese grupo. Cuando Israel salió de Egipto, acuérdense que habían mencionado que salieron con la autoridad del rey, se llevaron muchas joyas preciosas de los babilonios. Y entre ellos estaban brazaletas, estaban espejos de bronce, estaban muchas joyas. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que construya este tabernáculo, le pidió ofrenda a los israelitas, y todos estaban entregando esas joyas que se habían traído, y vemos que llegó el punto donde Moisés tuvo que decirles, ya no traigan. Y esto todo era voluntario, y con eso tuvieron para hacer todo lo que tenían que construir. Muy bien, cuando Israel sale de Egipto, esto representa que iban a necesitar pan, no solo físico, sino también espiritual, el cual Dios les iba a proveer, o sea, alimentos para el tiempo en el desierto. En el tabernáculo encontramos lo espiritual. Este pan tenía que ser reemplazado cada día de reposo, cada semana, porque si se fijan, eran 12 panes y cada sábado los tenían que reemplazar, y esos panes eran entregados a los sacerdotes y sus familias. Ellos comían de ese pan, comían parte de los sacrificios que Dios les proveía por medio de los sacrificios, ¿verdad? Que los israelitas llevaban. Dios proveía por los sacerdotes, por este tribu de los levitas. Solo los sacerdotes podían comer del mismo. Este pan tenía que ser mantenido de día y de noche por el sacerdote. Esta mesa también apunta al Señor Jesucristo, y la mesa y el pan representan al Señor Jesús. Este pan era sin levadura, porque la levadura representaba el pecado, recordándonos que Cristo vivió una vida sin pecado. Tenía el pan encima mirra, que cuando es quemado tiene fragancia dulce y representa a Cristo viviendo en los cristianos.
Y luego dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Tienen que brincar una página para llegar al español. Dice, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierdan. Ahí vemos que todo representa al Señor Jesucristo. En la Biblia de las Américas, en vez de olor, dice fragancia. El pan era la comida de los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. Alrededor de la mesa ellos adoraban y confraternizaban dignamente. Sabemos que servía a otro propósito y era para armonía entre ellos. El pan también simbolizaba al Señor Jesús cuando Él es el pan que descendió del cielo. Si recuerdan cuando Jesús dijo que Él era el pan que descendió, representado por el maná que descendió del cielo. Jesús fue enviado de parte de Dios. En Juan 6:35 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este pan físico representaba el pan espiritual que era el Señor Jesús. El pan indica que Jesús es el que sustenta y el pan simboliza su cuerpo y a la vez la palabra viva. Recuerden, el Señor Jesús dijo que su cuerpo fue inmolado por nosotros en la cruz del Calvario. Representaba eso, pero también no solamente sustentaba el cuerpo, sino que también, más importante, lo espiritual, y ese pan también simboliza la palabra de Dios. Nosotros hemos entrado por la sangre del altar de bronce, hemos sido santificados por el lavacro, o sea, aquí es donde se ofrecía el sacrificio, ¿okay? Esto representa nuestra salvación. Y el miércoles pasado estábamos hablando de cómo el lavacro donde los discípulos, los sacerdotes se lavaban los pies y las manos, porque mientras estaban ministrando adentro y afuera, recuerden que era pura tierra, entonces estaban ensuciando, aquí se lavaban. Esto representa, aquí fuimos salvados, como cuando Jesús le dijo a los discípulos cuando Él le lavó los pies, dice, ustedes ya han sido lavados, o sea, fueron perdonados sus pecados, pero en nuestro caminar nos ensuciamos, tenemos faltas, fallamos al Señor, no tenemos que ser salvos otra vez, sino nada más acercarnos arrepentidos, pedirle perdón a Dios y seguimos. Eso es lo que representa esto. Y luego ya entramos y es donde está la mesa de los panes, de lo cual estamos hablando ahorita. Hemos sido santificados por el lavacro, la palabra de Dios, y ahora buscamos comunión con otros creyentes comiendo el pan vivo juntos. Hablé con una persona y ella decía que no va a la iglesia, decía yo, mi peluquera, ¿verdad? Así es que fíjense. Decía ella, miren, yo soy católico, porque yo le dije que estaba retirado, pero habíamos abierto una iglesia y ya empezaba a crecer y pues estaba muy contenta. Decía, pero yo soy católica, aunque ya tengo mucho de no ir porque trabajo los fines de semana. Dice, pero en mi casa yo oro, ¿verdad? Y pues ya llegaron más gentes, ya no pude hablar con ella, pero a lo que le iba a decir es que es muy importante asistir a la casa de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Y a eso se refiere aquí. Y aquí servimos a Dios, alabamos al Señor con otros creyentes y eso nos ayuda pues conociéndonos, orando los unos por los otros. Y como hemos dicho, somos una familia. Y cuando nos visitó el señor de Venezuela, que con los 5 niños, Brandon, porque él se impresionó porque sus niños estaban con todos los demás niños y estaba muy contento.
Y Brandon dijo, es que aquí somos una familia. Dijo, yo sentí eso. Y pues no vino el domingo, pero ya avisó a Brandon que el otro domingo, como tiene que ir a la pulga a vender para pagar sus biles, va a venir un domingo y luego el otro domingo no, y así va a estar. So, oremos por él, ¿verdad? Si es que eso ayuda, ¿verdad? El convivir, y ese es el propósito también, la mesa de los panes, para que los sacerdotes también pudieran confraternizar. Pan de la propiciación, que también se llama ese pan de la mesa, dice, en hebreos es traducido el pan del rostro. Y esto simboliza la presencia de Jesús, es clave, queriendo decir que cada día, al presentar nuestro rostro ante Jesús y reposar en Él y llenarnos de Él, hallamos nuestro pan para nuestro vivir, o sea, provisión para todas nuestras necesidades físicas, emocionales y materiales. Si se fijan, estamos todo apuntando al Señor Jesucristo. Muy bien, vamos de regreso al inglés, para atrás. Number 3, this is the golden table of the showbread. Introduction. As you enter the holy place, which is the first part of the building, which is the congregation area, there is a table they have with 12 breads representing the 12 tribes of Israel. When Israel, after King Solomon finished his kingdom, I find it interesting that they had 3 kings. Their first king was Saul, then David. Saul disobeyed God, so the kingdom was removed from his family, and it was given to David and his family, which was Solomon the third. They each reigned for 40 years, Saul, David, and Solomon. But after the end of Solomon's reign, it was called the Golden Age, because during that time there was peace. David had done a lot of fighting to conquer the lands and protect from the enemies. But then God granted Solomon peace during his time. And it was a very blessed time. They were very prospered. They were very rich. He was the smartest man ever alive. He had the grace of God. But at the end of his reign, the kingdom was divided. Okay, so we said the 10 tribes, which they maintained the name of Israel, were at the north, but at the south were just 2 tribes. It was Benjamin and Judah. And like Judah was the religious tribe, that's where the priests came out of, and all the ones that worked in the tabernacle, moving it when they had to move and everything. So it maintained the name of Judah. And Judah is also the tribe where Jesus was going to be born. So that's why, God always protected them. The other 10 nations, they left the Lord. And when the enemies came to punish Israel as a whole, the 10 tribes, a lot were scattered, a lot were killed, and the rest were taken as prisoners. So like if God not abandoning them, but he was letting them suffer the consequences of their leaving his side. So the bottom part, the south, the Judah, the 2 tribes, God always protected them. So not too many of them died. They weren't dispersed, but they were taken as prisoners. And then after the 70 years, they come back and they start rebuilding the temple and the city of Jerusalem. Even though this happened, God did not take away the bread that represented them. O sea, their portion was not taken away. He didn't abandon them completely. Of course, he was waiting for them to repent and come back to him. So it was always the 12 breads that were representing the 12 tribes. When Israel came out of Egypt, this represented that they would need bread on the road, but not only physical, but also spiritual bread, which God was going to provide. So he provided it through the manna that came from heaven. And the spiritual part, he supplied through the temple. That's why he made them, he ordered them to make the temple. They thought that they weren't going to worship, but they had actually, God had told
Aaron and Moses to tell the king Pharaoh to let them out of Egypt so that they could go and worship the Lord. So God was providing for them. In the tabernacle, the spiritual bread was represented by this bread. This bread was replaced every Sabbath day, and then the priests would eat it. The priest would take care of this bread by day and by night. So we've been talking about different jobs that the priests had, but we also see that God provided for this tribe of Judah, the Levites. They did not receive a property, but it was separated for them. They did not work aside from the ministry of the temple, and they would live from the tithes that the Israelites brought to the temple, and he would supply their food through this way. Part of the sacrifice was not burned, it was given to them, and then they were also given this bread. So God took care of them. This also reminded us that Jesus lived a life without sin. Oh, wait. This table also pointed towards Jesus Christ and was represented by this table with the bread. It was made without yeast, since yeast represented sin. This also reminds us that Jesus lived a life without sin. On top of the bread, there was myrrh, that when this bread was cooked or burned, it gave a sweet fragrance, which represented Christ living in the believers. And 2 Corinthians chapter 2, verse 14 and 15 say, going to skip the Spanish and go to the English. But thanks be to God, who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of him everywhere. The knowledge of him is the gospel, of course. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. In the Bible of the Americas, it says fragrance. So that's where the verse comes in, that we are a fragrance before the Lord. The bread was the bread that the priests ministered with. Around the table, they would worship and fraternize daily. This bread also symbolized Jesus as the bread that descended from heaven in John 6:35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. The bread indicated that Jesus is the one that sustains us, and also it symbolized his body and the living word. And we were mentioning how the priests would eat together, and they would be fraternizing, and that was a very special part, and that's a very special part of the church. I was telling the hermanos that I went to the beauty salon. I went for my haircut, and the lady was telling me that I was there and nobody else had arrived, and we were talking, and she said that she asked me what I do, and I had already told her, but like she has so many people, she didn't remember it. I told her I was retired, but that we had started a church and I was still a pastor. And she said, well, I'm Catholic, but I really haven't gone to church in a long time because I work on the weekends. But at home I pray and I read, I get little messages with the daily worship, and I really enjoy all of that. And I was just going to explain to her that she needed to find a way to fraternize with other Christians, other believers, because that's a very important part. But people started arriving, so I didn't get a chance to. But it is very important. Some people, I remember we had these visitors that were coming, and the Lord saved the hermana, and the hermano, he got a little bit rebellious, and he wasn't really coming, and we went to visit them, and he told me, well, look I have this big old TV here, and I have all these pastors that I listen to. And I said, and when you get sick, who's going to come and pray for you? And he just did. And you know what? He did have a stroke, but we were there to pray for him. But it's very important, our gathering together is not just something that we invented. God instituted the church. Okay, so not only in the Old Testament for Israel, he even had them build the temple, the tabernacle, and then the temple. That was part of their religion.
And then in the New Testament, he prepared the 12 apostles so that they could open the primitive church that we have up to the day of now. So it's a very important part of our lives. And no, I'm not going to say this. I'll save it for another time. It's not bad, okay? I was not going to poke at anybody. But it doesn't fit right now, so we'll go on. Okay, we have entered through the bronze altar of Jesus. We have been sanctified in the labor of the Word of God, and now seek communion with other believers, participating of the living bread together. So as we come in to the courtyard, we see the altar of the burnt offering. That's where they would take the animals, and there they would sacrifice them. The priest would sacrifice them, and they would receive forgiveness of their sins. So this is the point of salvation. The next was the laver. The laver had water. The priest would wash their feet and their hands, because remember the temple, the tabernacle was all dirt floor. So as they were ministering, they would get dirty. So they didn't have to bathe again every time. All they had to do was come to this laver and wash their hands and their feet. And that's what Jesus explained to Peter when he was washing the feet of the disciples. Peter said, "You're not going to wash my feet." That was the job of a servant. And Jesus said, "Well, if I don't, you won't have part with me." He said, "Well, then wash my whole body." And Jesus said, "You have been washed already when you accepted the Lord. So now, as traveling in my road, you get dirty." Our faults are when we sin against God. We don't have to be resaved. No, all we have to do is come to the laver, and there we confess our sins to Jesus, and we are washed, and we continue in Him. And then we go into the holy place, and in there were three furnitures, and the one we're talking about right now is the bread of the table, and that's where we have fellowship as Christians. So we need to join a church. For those that don't have a church, come on. Even if you live in New Mexico or if you live in Corpus, you're welcome, okay? We must try to reunite with believers, or like some are watching us and they can't make it to church, and they're growing with us. So praise the Lord for that opportunity. Next, we see that Jesus' presence means that we raise our face before Him and rest in Him, fill ourselves with Him. In Him we find all of our needs, physical, emotional, material, whatever needs we have, we find them in Jesus Christ. Él quiere proporcionarnos todo. O sea, Él nos quiere suplir todas nuestras necesidades. Por eso se llama el pan de la propiciación. A eso se refería Jesús cuando les dijo a sus discípulos que oraran: el pan de cada día danos hoy. Y está refiriendo a aquello espiritual. Ese pan del cielo, el maná, pero ahora ese pan fue representando al Señor Jesús. Ese pan de vida vive en nosotros para que nunca tengamos hambre jamás. Jesús quiere que tomamos de su gracia, de su amor, de su poder, de su sabiduría. Él quiere que dependamos de Él y que tengamos el éxito a través de Él. Viene a mi mente el pasaje en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Jesus wants to fill all of our needs. That's why it is called the bread of provision. That's what Jesus was referring to when He taught His disciples to pray and say, "Give us our daily bread."
That bread from heaven, that living bread lives in us so that we will never be hungry. Jesus wants us to have His grace, His love, His power, and His knowledge. He wants us to depend on Him, and so that we will be victorious through Him. We can remember that passage in Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthens me. Amén. Muy bien, el altar de incienso. Aquí tenemos el número 4, el dibujo. Este es el altar de incienso. So, cuando entramos al templo, o sea, el lugar santo, entonces dije que hay 3 muebles ahí. Está el pan de mesa, vamos a decir al lado derecho. Al cruzar tenemos el candelero, y luego el que está en medio es el altar de incienso, pero está acá enfrente de la cortina antes de entrar al lugar santísimo. Este es el lugar santo, están los 3 muebles, ya hablamos de este, ahora vamos al altar de incienso. Este altar de incienso era hecho de madera cubierta de oro. Recuerden, hablamos en otros muebles, como el principio, el altar del sacrificio era hecho de madera. Este también es hecho de madera y cubierto de oro, como el otro altar. La madera representa la humanidad y el oro la divinidad de Jesús. Este altar era de 3 pies de alto y era el mueble más alto en el lugar santo. Y quizá hablando de la forma más alta de adoración a Dios, que es la forma más alta de adoración a Dios, número 1, oración, y número 2, intercesión que los sacerdotes hacían. Ahora, cada creyente también debe interceder por otros. Debemos de orar a Dios por aquellos inconversos, orar los unos por los otros, y esta es una de las formas más altas de adoración a Dios. Es como dije el domingo, cuando nosotros estamos ayudando a otros. ¿Se acuerdan que hablé y les dije que de su sueldo que entra, si son 2,000 o 3, o en una familia 4, lo que sea, que son $100? No es nada, por decirlo así, ¿verdad? Y yo les animaba a que guardaran $100. Y la lección se trataba de ayudar a aquellos alrededor de nosotros. Y el Señor Jesús le estaba diciendo a los creyentes, por cuanto me viste necesitado, me ayudaste. Me viste desnudo, me cubriste. Estaba en la cárcel, me visitaste, etcétera, ¿verdad? Entonces los creyentes responden, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediente y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitaste? Etcétera, ¿verdad? Y Él dijo, por cuanto has hecho a uno de estos mis pequeñitos. Estamos hablando de que parte de nuestro ministerio es ver por la necesidad de otros. Y les dije $100. Y luego piensa en alguien que usted sabe que tiene necesidad, o quizá le puede preguntar al pastor, ¿verdad? Y a veces yo me doy cuenta que alguien tiene necesidad y luego usted regalarles aquello. 1, se sienten bien bonito. Y 2, estamos hablando cumpliendo la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál era la ley de Cristo? Amarás a Jehová de Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hablamos la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que quién es nuestro vecino, quién es nuestro prójimo, todo aquel con quien venimos en contacto y tenemos la posibilidad de hablarles del amor de Dios, de demostrarles el amor de Dios también en sus vidas. Así es que nunca tengamos temor dar para Dios,
porque recuerden, Él no se queda con nada. Y yo les dije, yo el mes pasado, y realmente fueron 2 personas que algunos de la iglesia ayudamos, 2 familias necesitadas. Y pues lo que yo di, me cambié de seguros y eso es exacto que ya no tuve que pagar ya. Dios no se queda con nada, ¿verdad? Dios tiene más que darnos que nosotros pudiéramos dar. Si es que es parte de nuestro ministerio. Muy bien, intercediendo por otros. Estaba en medio del candelero y de la mesa del pan, ya mencionamos eso. Estaba directamente enfrente del velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Si recuerdan, ese velo es lo que prohibía que los sacerdotes entraran al lugar santo solamente una vez al año, es cuando entraban. Pero después es cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, ese velo es abierto y dice su palabra, llegaos confiadamente ante el trono de la gracia. Number 4, we have the altar I put it in Spanish, but yeah, altar of incense. It was made of wood covered with gold, which was the same material that was used to make the first altar of the sacrifice, where we received the forgiveness of our sins. It was made of wood, which represents the humanity of Jesus, and covered with gold, which represents the divinity of Jesus. It was 3 feet high, and it was the tallest piece of furniture in the holy place, and probably referring this to the form of the highest possible adoration or worship to the Lord. The first one is prayer, and the second one is intercession made by the priests. So we were talking about how Sunday, I was talking about how part of our ministry is to help others. And then the Bible says, especially those of the faith, but not limited to those of the faith. A lot of times we don't really think of helping because our government is doing that, right? It took over the Christian's job. The government gives checks, the government gets food, but there's always more needs that are needed, and we're there because we're God's eyes, feet, hands, and that is part of our ministry, helping others. It was in the middle of the candle holder and of the bread, o sea, we said that. And it was directly in front of the curtain. Okay. Había un fuego arriba y debajo del incienso y era quemado continuamente. So that was another job. Era otro trabajo de los sacerdotes mantener el incienso quemando. Y aquí nos dice que era un tipo del Señor Jesús intercediendo por los creyentes. ¿Dónde está Jesús intercediendo por nosotros? ¿Dónde? A la diestra del Padre, exactamente. Muy bien. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. So, tenemos el acusador, que es el diablo. El diablo siempre nos está vigilando. Ay, dices que eres cristiano. Ay, mira, hiciste esto. Nos está acusando. Pero tenemos un abogado, tenemos al Señor Jesús que está intercediendo por nosotros delante de su Padre. En mi mente yo como que veo que el diablo nos acusa, y a lo mejor es cierto, pero ahí está Jesús, ¿verdad? Pero Padre, acuérdate que Él me recibió como Salvador personal y ha sido perdonado, está en el cuerpo humano todavía y ahí está intercediendo por nosotros. Y qué bendición. Hebreos 7, versículos 24 al 26. Mas o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, su ministerio que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, por siempre, a través de las edades, nos puede salvar, no se ha acabado su potencia.
a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, nos convenía. En Hebreos habla de cómo Jesús es mejor de los sacerdotes. Jesús es mejor de los ángeles. Y su trabajo es arriba de cualquier otro trabajo que pudiera existir. Porque el tal sumo sacerdote nos convenía. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Recuerden que los sacerdotes, antes de ministrar, tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos. El Señor Jesús no tuvo que, porque Él fue sin pecado y Él era y es el supremo sacrificio, hecho una vez y para siempre. There was a fire above and below the incense, and it was burned continually. It was a symbol of Jesus interceding for the believers. And we know when Jesus resurrected, He walked on earth among the Christians, and He presented Him to different people. At one time, over 500 people. And for 40 days, He presented Himself to the different people. And then He ascended into heaven. On the right hand of the Father is His throne, and He is there interceding for us, the believers. The devil is the accuser. He's always accusing us. Oh, you call yourself a Christian. Look what you did. Oh, and he's just accusing us. But then Jesus is there interceding. In my mind, I have that picture of Him before the Lord, before His Father, telling Him, but remember, Father, He accepted me. He asked for forgiveness. He has been forgiven. He's human. They're in this body. They can't overcome everything, but they can repent, and you can maintain them in you. And He's there just interceding for us. So yes, we have the accuser, but then we have the one that is defending us. And yes, sometimes what the devil accuses us can be true, but that's why we have the authority to go before the Lord, confess our sins, and He is faithful and true to forgive us. Hebrews 7, verse 24 through 26. But because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Such a high priest truly needs our needs, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. And I was saying how the priests who officiated in the temple and the tabernacle, they had to offer sacrifices for themselves. Jesus did not have to, because He was sinless. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. So es una seguridad que tenemos, que el Señor Jesús intercede por nosotros y está a la diestra del Padre. Romanos 8:26. Aparte del Señor Jesús, el Espíritu Santo también dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. So, gracias a Dios que no estamos solos. Ahí está la Trinidad apoyándonos. En el altar de bronce tenemos la redención de Jesús por nosotros cuando vino a la tierra. En el altar del incienso, Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros ante el trono de Dios. Tenemos estos dos ministerios del Señor Jesús, en la tierra y en el cielo. Romans 8:34. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Okay, but then we also have another intermediate between us and God.
Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And it's true because sometimes we don't have any more words to use to pray to God. But that doesn't mean we have to give up or stop praying. We can continue in the Spirit and just meditate on the Lord. And we're praying and the Spirit is guiding, interceding for us. And he knows how to ask when we don't know how to ask. We see in the bronze altar, that was the altar of the sacrifices, we receive salvation, the redemption that Jesus did for us when he came to earth. And the altar of incense, we see his other ministry. Jesus is in heaven interceding for us before the altar of God.